Hola chavos, en este video vamos a hablar un poquito de lo que es la cinemática y algunos de los conceptos que nosotros necesitamos entender para este tema. Bueno, pues ¿qué es la cinemática? Bueno, pues la cinemática es una rama de la física que se encarga de estudiar el movimiento sin tomar en cuenta las causas que lo provocan. Recordemos que para que un objeto se mueva, pues se necesita aplicar una fuerza. Bueno, pues cuando nosotros ya hablamos de fuerza y de movimiento, ese tema ya es parte de la dinámica. La dinámica es aquella parte de la física que se encarga de estudiar el movimiento y las causas que lo provocan. Bueno, pues en este tema solamente nos vamos a concentrar en la cinemática, que es exclusivamente del movimiento de los cuerpos. Bueno, para este tema pues necesitamos nosotros entender qué es el movimiento. Bueno, pues el movimiento es cuando un objeto cambia de posición al transcurrir el tiempo. Bueno, si nosotros tenemos un objeto A y este objeto cambia de posición, ¿sí?, a otra posición B, ¿sí?, al transcurrir el tiempo, entonces quiere decir que este objeto está en movimiento. Para poder describir el movimiento de un objeto, es muy importante tomar el punto de referencia sobre el cual vamos a describir ese movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues imaginemos lo siguiente, ¿sale? Imaginemos a la Tierra moviéndose alrededor del Sol. Y hay una persona, ¿sí?, una persona arriba de ese planeta. Sabemos que la Tierra tiene dos movimientos, tiene uno de rotación y tiene uno de translación, ¿sí? La Tierra se va a mover alrededor del Sol en forma de elipse. Ahora bien, si nosotros, por ejemplo, tomamos como punto de referencia al Sol y hablamos de nosotros en movimiento, pues nosotros vamos a estar en movimiento. ¿Por qué? Pues porque al momento de estar el Sol girando alrededor del... la Tierra girando alrededor del Sol, pues vamos a estar en movimiento, por ejemplo, esta persona. Pero si, por ejemplo, nosotros tomamos como punto de referencia a la Tierra y queremos describir, por ejemplo, a esa persona, pues esa persona estaría en reposo, ¿sí? Aunque estos dos estén en movimiento, ¿sí?, con respecto al Sol, si nosotros tomamos como punto de referencia a la Tierra y a la persona, pues esta persona estaría en reposo, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros tomemos un buen punto de referencia para describir el movimiento de los objetos. Ahora, ¿qué es una trayectoria? Bueno, pues la trayectoria es el camino que sigue un objeto, ¿sí?, durante su movimiento. Existen diferentes tipos de trayectorias, entre los cuales se encuentra, por ejemplo, la circular, ¿sí?, que puede ser, por ejemplo, una rueda de la fortuna. Existe, por ejemplo, el movimiento parabólico, que es parecido al circular. Puede ser, por ejemplo, cuando se lanza algún objeto, ¿sí?, cuando se patea, por ejemplo, algún balón, cuando se lanza, por ejemplo, un balón a la canasta. Esos tienen una trayectoria parabólica. La elíptica, que es parecida como un huevo, ¿sí?, más o menos, como un círculo achatado. La trayectoria elíptica tienen, por ejemplo, los movimientos de los planetas, ¿sí? Existe otra que es, por ejemplo, la errática. Por ejemplo, esa es donde no existe ningún orden, ningún tipo de movimiento, puede seguir cualquiera. Y existe la trayectoria rectilínea, ¿sí?, que es aquella en donde el objeto describe una línea recta. Y este movimiento rectilíneo es en el cual nos vamos a enfocar más en este tema. Otros conceptos que también es muy importante saber distinguir es la distancia y el desplazamiento. Aunque parecen similares, realmente no lo son. La distancia es la longitud total de toda la trayectoria que uno recorre. El desplazamiento es solamente la línea recta entre el punto inicial y el punto final. Bueno, pues ¿qué quiere decir esto? Imaginemos que se quiere un objeto mover, un móvil o lo que sea, de un punto A a un punto B. Entonces este va a seguir una trayectoria determinada, ¿sí?
puede seguir cualquier trayectoria. Existen infinidad de trayectorias para llegar del punto A al punto B, ¿sí? Entonces la distancia va a depender mucho de la trayectoria que va a seguir ese objeto para llegar del punto A al punto B. El desplazamiento es solamente la línea recta que va a seguir ese objeto desde el punto A hasta el punto B. Bueno, pongamos como ejemplo, por ejemplo, si queremos ir de Guandacareo a Morelia, sí, para poder llegar de Guandacareo a Morelia, bueno, pues tenemos que seguir una cierta trayectoria, ¿verdad? Tenemos que ir primero a Quetzeu, de ahí pasamos a Cuto, de Cuto a Tarímbaro y de Tarímbaro llegamos a Morelia. Bueno, pues siguiendo esa trayectoria se recorre una distancia de 50 kilómetros. Si nosotros trazamos una línea recta desde Guandacareo hasta Morelia, pues vamos a ver que solamente nos hemos desplazado 38 kilómetros. Entonces esa es la diferencia entre distancia y desplazamiento.